Sí, para poder subirlo después. Ok. Daniel 11. En los tiempos de Daniel era profético. Obviamente. Él era un profeta. Por lo tanto, obviamente el capítulo 11 es profético. Pero la gran mayoría de lo que viene en Daniel capítulo 11, para nosotros en la actualidad, ya pasó. Es histórico. Entonces, toda esta información que vamos a ver nosotros hoy es algo que ustedes deberían de haber aprendido en la primaria, secundaria, es historia universal. Posiblemente no lo estudió con el detalle con el que lo vamos a ver hoy, pero ciertamente es algo que usted puede ver y buscar en internet. Historia universal. No tiene usted que ser teólogo para poder entender lo que vamos a ver hoy. Y eso es algo difícil porque ¿cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida? La realidad es que no podemos. Lo único que podemos decir es lo siguiente: la Biblia es verdad. Y lo que fue profetizado por Daniel, todo se llegó a cumplir. Todo se cumplió. Lo podemos comprobar en la historia, lo podemos comprobar por medio de la arqueología, lo podemos comprobar por medio de la paleontología. Entonces, esto es muy, muy importante. Podemos darnos cuenta que la palabra de Dios es verdad, porque todo lo que profetizó Daniel en el capítulo 11, en su mayoría, ya se ha cumplido. El capítulo 11 abarca un periodo muy grande de tiempo. Abarca siglos y siglos. En una primera instancia, abarca entre 466 a 502 años. Entonces el capítulo 11 abarca un total aproximado de 500 años. Eso es mucho tiempo. A causa de esto, el capítulo 11 puede ser bastante confuso. Por lo tanto, nos vamos a tardar posiblemente varias semanas para estudiar este capítulo. Este capítulo abarca el mal nombrado tiempo del silencio intertestamentario. Ya tengo 3. Ok, gracias. Abarca el tiempo del mal llamado silencio intertestamentario. Si ustedes recuerdan, entre Malaquías y Mateo, es decir, entre el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro, el primer evangelio del Nuevo Testamento, Mateo, ese tiempo intertestamentario son aproximadamente 400 años. Y muchas personas dicen, es el tiempo de silencio. No se dijo nada en cuestión durante ese tiempo intertestamentario. Pues en cierta forma es correcto, porque no hubo revelación, o más bien no hubo inspiración por parte del Espíritu Santo durante esos 400 años. Pero no son años de silencio, porque Daniel habló de estos años. De esos 400 años intertestamentarios quedan dentro de los 500 que abarca el capítulo 11. ¿Okay? Entonces, como tal, no son años de silencio. Okay. Muy bien. Este tiempo abarca específicamente del año 539 a.C. ¿Cómo sabemos que es el año 539 con exactitud? Bueno, porque el versículo 1 nos dice: en el año primero de Darío, el Medo. El primer año de Darío el Medo fue el año 539 a.C. Por lo tanto, no tenemos que suponer, sabemos exactamente cuándo es el primer año de Darío, el año 539. A partir de ahí empezamos a contar esta profecía. Ahora, ese año 539 era muy importante también como fecha para los hebreos,
porque si ustedes recuerdan, fue Darío quien promulgó un edicto diciendo que todos los judíos que habían sido llevados del cautiverio podían ahora regresar a casa. Él fue quien hizo el edicto, ¿no? Originalmente Darío. Sin embargo, no fue sino hasta 13 años más tarde, cuando, fue Darío y Ciro, pero fue 13 años más tarde que finalmente Israel salió de Babilonia y regresaron a Israel, ¿sí? Entonces, abarca técnicamente desde el año 539, el primer año de Ciro, hasta aproximadamente el nacimiento o el reinado de Herodes el Grande. ¿Okay? Herodes el Grande nació en el año 73 a.C., pero su reinado comenzó en el año 37 a.C. Hay muchas fechas aquí. Les recomiendo, hermanos, que sí lo vayan anotando porque no quiero que se me pierdan. ¿Okay? Entonces, Herodes el Grande, el que trató de matar a nuestro Señor Jesucristo cuando era bebé, a ese nos referimos. Entonces abarca desde el año 539 hasta Herodes el Grande. Sin embargo, aunque abarca aproximadamente 500 años, el capítulo 11 de Daniel es un capítulo de doble referencia. Si ustedes recuerdan qué es doble referencia, significa que tiene una referencia para el tiempo más o menos cercano, pero también tiene una referencia para cosas escatológicas, mucho más a futuro. ¿Okay? Por lo tanto, el capítulo 11 es muy extenso. Si nosotros lo vemos desde su segunda referencia, es decir, desde el punto de vista escatológico, nos lleva hasta el fin del mundo. El capítulo 11 es extremadamente largo. En primera referencia abarca 500 años. En segunda referencia abarca miles. Incluso a futuro de nosotros. Por lo tanto, el capítulo 11 es muy especial, tanto históricamente como escatológicamente. Okay. Nuevamente, nos vamos a tardar varias semanas para ver Daniel capítulo 11. Vamos a empezar con una oración en esta tarde. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido estar aquí juntos como hermanos, alabando y glorificando tu nombre, Señor. Y Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, que no es hijo tuyo, Señor, te pido que tu Espíritu Santo obre y toque su corazón para la salvación, si es, Señor, que tú lo has elegido para ser salvo. Señor, que esta sea la noche, pero obviamente depende enteramente de usted, porque hasta el tiempo de la salvación es suyo. Gracias, Señor, por el profeta Daniel, por el medio del cual nosotros podemos ver estas profecías cumplidas, entendiendo por medio de estas que su palabra es verdad, que su palabra es verdadera y fiel. Y gracias, Señor, porque vemos hacia un futuro también, por medio de la profecía de Daniel, a aquello que vendrá. Señor, estamos esperando su segunda venida. Y Señor, espero que mis hermanos amen su segunda venida. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien. Como ya lo mencioné, vamos a ver el versículo 1, Daniel 11:1. Y yo mismo, en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Recordemos que Daniel estuvo los 70 años cautivo, los completitos. Él estuvo bajo la primera oleada de judíos que fueron tomados en el año 605, cuando Nabucodonosor fue e invadió el sur de Israel, es decir, Judá. Recuerden, el norte de Israel ya había sido tomado por los asirios 100 años antes. ¿Okay? Entonces el norte de Israel, la parte de Israel, lo que también es conocido como Efraín, donde estaban las 10 tribus del norte,
Estos habían sido ya cautivos por 100 años para cuando el sur, Judá y Benjamín, fueron tomados cautivos por los babilonios. Entonces, Daniel estuvo en esa primera oleada que llevaron a cautivos a ellos. Entonces, aquí el primer año de Darío, como ya lo mencioné, Darío y posteriormente Ciro, ese mismo año, en el año 539, fue cuando el edicto se llevó a cabo para que estos cautivos pudieran salir de Babilonia y regresar a Israel. Pero fue hasta ¿cómo se llama? Zorobabel. Híjole, casi se me fue el nombre. Fue bajo Zorobabel que ellos regresan a Israel, pero fue 13 años después de que el edicto se llevó a cabo. Ok, entonces ahí es donde estamos en el año 539, en el versículo 1. Ahora vamos a leer el versículo 2. Dice, y ahora yo te mostraré la verdad. Ahora, ¿quién está hablando? Yo te mostraré la verdad. Pues si ustedes observan en el capítulo 10, el capítulo anterior, es un ángel que está hablando con él. Y de hecho, vamos a leer algo de esto. No lo anoté, pero... De hecho, vamos a verlo a partir del versículo 15 del capítulo 10. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero aquí uno, con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije que él estaba delante de mí. Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me ha quedado fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Etcétera, ¿no? Entonces estamos viendo este ángel que dice que es con semejanza de hijo de hombre, que muchas personas consideran que es una teofanía, es decir, que es una manifestación de Cristo Jesús hablando con Daniel, una preencarnación de Cristo Jesús. Algunos otros no consideran que es Cristo en teofanía, sino uno de sus ángeles, puesto que ya había ángeles que habían estado comunicándose con Daniel en capítulos anteriores. Entonces yo no me atrevo realmente a decir si en Daniel 10 es una teofanía o no. Sinceramente prefiero guardarme mis comentarios en cuestión a si es una teofanía o no. Pero sabemos que es un ángel que está hablando con la persona de Daniel y le dice aquí en el versículo 11, versículo 2 del 11, y ahora yo te mostraré la verdad. Entonces aquí está este ángel, posiblemente una teofanía, posiblemente no, hablando con Daniel y le dice a Daniel, mira Daniel, ahora te voy a hablar de este asunto, Y dice el versículo, he aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. Estamos hablando ahorita de Darío el Medo. Recuerden que el imperio era medo-persa. Primero comenzaron los medos a reinar, pero los medos eran menos o más pequeños que los persas. Y eventualmente los medos ya no reinaron y comenzaron a reinar el imperio persa, lo cual fue mucho más grande que lo que fueron por su contraparte de Media, ¿no? Entonces mucho más grande llegaron a ser los de Persia. Pero aquí está incluido a Darío el Medo como si fuera persa. Entonces dice, y ahora yo te mostraré la verdad, he aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Okay. Entonces está diciendo, está Darío, y luego después de Darío va a haber 3 más, y después de esos 3 va a venir un cuarto. Y ese cuarto es mucho más grande y mucho más importante y mucho más fuerte que todos los anteriores. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer en esta tarde, entonces, vamos a ver quiénes son estos 4 reyes que vienen posterior a Darío. ¿Okay? Nos vamos a tomar algo de tiempo para estudiar estos 4 y realmente esto es la mayoría del mensaje del día de hoy, que como les estoy mencionando es como tal una lección de historia universal, historia mundial. Ok, tenemos, para hacerlo un poquito más fácil, vamos a poner unas imágenes. Nada más tengo 2. Ahorita le voy a pedir al hermano Josafat que las vaya poniendo. Ahora, sí. Quiero que entiendan, hubo muchísimos reyes persas. No, ese no, el otro.
hubo muchos reyes persas. Pero la Biblia aquí, nuestro Señor Dios, nada más le está mostrando de 5. Darío y los 4 que vendrían después de él. Como ustedes pueden ver, son un montón. Y quiero que noten algo. Estos que vienen en Daniel son de una sola dinastía. La dinastía es la dinastía de los Aqueménides. Aqueménides, ¿ok? Entonces, estos 5 o 4 más bien, que vienen después de Darío, son de la dinastía Aqueménides. Pero como ustedes pueden ver, son muchos reyes. Pero Dios aquí en el libro de Daniel nada más menciona a 4. ¿Okay? ¿Significa que la Biblia ha errado? No, simplemente hubo muchos reyes de menor categoría, muchos reyes persas que realmente no fueron de gran importancia y mucha influencia. Por lo tanto, aquí los que menciona Daniel son únicamente los que realmente tuvieron algo de importancia o controversia, y como les menciono, nada más son los de la línea de Aqueménides. Hubo otras dinastías persas, ¿okay? Muchas personas se confunden con las dinastías, pero todos los imperios han tenido dinastías, ¿sí? Por ejemplo, Roma, muchas dinastías. Egipto, ni se diga, que dicen que la primera dinastía y la segunda y la 23ª, y no, hombre, un montón de dinastías. Y básicamente eran los que eran del mismo linaje, del mismo apellido, ¿va? Y eso era una dinastía. Entonces todos los que vienen de Aqueménides son familia. Todos estos que menciona Daniel son de una sola misma familia. Es el tatarabuelo, el tataratatarabuelo, el hijo, el nieto, ¿okay? Así es como es el linaje Aqueménides. Otra vez, hubo otras dinastías, pero la Biblia en Daniel nada más especifica esta dinastía, ¿okay? Todos los otros que menciona, que no menciona, son irrelevantes a la palabra de Dios. No tenían importancia. Posiblemente históricamente sí, fueron importantes, pero no a la palabra de Dios. Por lo tanto, no están aquí. Nada más vamos a ver la dinastía de Aqueménides. Muy bien, vamos a comenzar. Entonces vamos a ver estos 4 reyes que vienen después de Darío. Bueno, como ya mencionamos, Darío el Medo. Darío, él estuvo del año 539, su primer año de reinado, y su último año de reinado fue en el año 531. Por lo tanto, fue un reinado muy corto el periodo de Darío. Después de Darío comienza realmente este asunto de los Aqueménides, ¿okay? Y comienza con uno. El primero es Cambises II. Cambises II, ¿okay? Que realmente, y fíjense en la fecha, él comienza en el año 530 y abarca su reinado hasta el año 522 a.C. Cambises, les voy a decir no detalles de cada uno, pero algunas cosas. Cambises II era realmente una tremenda persona, me refiero de forma maligna, horrible como ser humano, ¿okay? Y él termina su reinado en el año 522 gracias al suicidio, ¿okay? Gracias al suicidio. Ahora, Cambises II, esto es muy interesante. Cambises II tuvo un hermano. Su hermano de Cambises II, su nombre era Esmerdis. Esmerdis. Y no viene. Ahí está. Esmerdis. Este es el hermano de Cambises II. Ahora, hubo un asunto, y ese es el segundo después de Darío. El primero después de Darío que menciona la Biblia, Cambises II. Posteriormente, después de Cambises II, llega su hermano Esmerdis, ¿okay? Pero hay un asunto muy tétrico que sucede ahí, ¿okay? Esmerdis como tal
fue asesinado por su hermano Cambises II. Entonces, espérame, ¿cómo es posible entonces? Si Esmerdis llegó a ser rey de Persia, ¿cómo llegó a ser rey de Persia después de Cambises si Cambises asesinó a su hermano? ¿Cómo es eso posible? No se puede. Cambises II asesinó a su hermano Esmerdis. ¿Cómo es entonces que Esmerdis llegó a ser rey? Bueno, hubo una persona, y si ustedes se fijan, era comandante de la Guardia Real, Artabano, y él asesina a Jerjes, el rey de Persia, el rey de reyes. Artabano lo mata porque él se había cansado de la dinastía de los Arqueménides, y Artabano era medo. Su intención fue que la corona regresara a la dinastía meda y que terminaran con el asunto de los Arqueménides y los persas. Por lo tanto, Artabano asesina a Jerjes para traer al trono nuevamente a los medos y destronar a esta familia de los Arqueménides. Entonces, el asunto es Jerjes tuvo varios hijos. Su primogénito se llamaba Darío, igual que el abuelo. Muchos Daríos. Entonces, Jerjes, su primogénito, se llamaba Darío. Y lo que termina sucediendo es que había otro hijo, Artajerjes. Artajerjes, que también se menciona una y otra vez en la palabra de Dios, que también hubo muchos Artajerjes. Artajerjes I, Artajerjes II, Artajerjes III, el cuarto, hubo muchos de ellos. Entonces, y también hubo muchos Jerjes, son nombres de familia. ¿Sí? Entonces no se me confundan con tanto nombre, no son el mismo. Entonces, Jerjes tiene dos hijos principales, Darío, su primogénito, y Artajerjes. Pues Artabano no solamente asesina a Jerjes, sino que también asesina a su primogénito de Jerjes, a Darío, porque obviamente si quieren destronar a la familia no podían dejar que el linaje continuara. Pero no mató a Artajerjes. Y ahí fue donde Artabano la regó. Porque como no mató a Artajerjes, Artajerjes tomó venganza. Artabano había tomado a sus hijos y a sus familiares, 7 de sus hijos, y los pone en posiciones de política. Muy parecido a nuestro México, ¿no? Entra un gobernador y pone a todos los primos y todos los tíos y a todos los sobrinos, a todos los pone dentro del gobierno porque ya se hizo gobernador. Pues básicamente Artabano hizo lo mismo. Y cuando Artajerjes pudo tomar venganza, Artajerjes agarra a la familia de Artabano y asesina a absolutamente todos, sin dejar un rastro. A todo el linaje, ascendencia y descendencia de Artabano, los mata a Artajerjes y vuelve a reclamar el trono de los Arquimínides. ¿Ok? Ahora, si no saben quién es Artajerjes, no solamente viene en la Biblia, sino que Artajerjes también viene en las películas. ¿Ustedes han visto la película de los 300 espartanos? Ok. Ese cuate que lo tienen con toda joyería y bien altote, el gigantote, ese es Artajerjes. Ok. Hijo de Jerjes. Muy bien. Entonces, este es Artajerjes, que viene siendo el quinto rey después de Darío el Medo. Sin embargo, Daniel capítulo 11, versículo 2 no hace mención de Artajerjes. ¿Sí? Hay otros lugares en la Biblia donde sí se menciona, pero Daniel 11:2 nada más llega hasta su padre Jerjes. Por lo tanto, si nosotros nos ponemos a pensar en eso, el versículo 1 del capítulo 11
abarca un total, ¿dónde tengo? De... perdí mis notas. ¿Quién sabe? 200... No. 115 años. Ahí está. Entonces, desde Darío el Medo hasta Artajerjes son 115 años. Si no incluimos a Artajerjes y nada más llegamos hasta Jerjes, es un total de... ese sí no lo tengo. Pero incluyendo a Artajerjes son 115 años. Entonces, fíjense nada más. El versículo 1 abarca arriba de 100 años. Vamos a continuar entonces. Ahora, miren, como les mencioné, hay muchos nombres. Está Jerjes primero, Jerjes segundo, luego hay un Jerjes tercero por ahí también, y luego están los Daríos. Darío el Medo, que no es lo mismo que Darío primero, ¿sí? No confundan. Darío el Medo es Medo, Darío primero es persa. ¿Okay? Entonces tenemos a Darío primero, que es el persa, y luego tenemos a Darío segundo, y hay Darío tercero. Entonces son nombres de familia. Pero los que aquí muestra la palabra de Dios en Daniel capítulo 11 y versículo 1 son Darío el Medo, Cambises segundo, Esmerdis, Darío primero el Grande y Jerjes. Y obviamente su hijo Artajerjes, que sería el quinto. Espero no los haya perdido. Ok, vamos a continuar entonces con el versículo 3 de nuestra lectura. Después de estos persas, cuando ya todo termine con los persas, dice el versículo 3, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. ¿Quién es este rey valiente? Alejandro Magno. Ya no es persa. ¿Okay? Ahora, Darío I atacó originalmente a los griegos, a los macedonios. Posteriormente, Jerjes hizo lo mismo que su padre Darío. Y luego Artajerjes, el de la película de 300 espartanos, él obviamente continúa también la guerra en contra de los griegos macedonios. Okay. Años más tarde, muchos años más tarde, aparece Alejandro Magno. Entre Artajerjes y Alejandro Magno son muchos años. ¿Okay? Alejandro Magno aparece aquí en el capítulo 3, en el versículo 3, perdón, que es este rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Alejandro Magno nace en el año 356 y fallece en el año 323. Fue un emperador muy joven, murió a los 32 años de edad. Él llegó al poder de Grecia en el año 336. 336, él fue cuando él llegó al trono. Su predecesor de Alejandro Magno fue su padre Felipe. Macedonia, o Grecia, como quieran llamarlo, en realidad no era una nación. Era simplemente tribus, una tribu aquí, otro allá, un grupo allá, otro pueblito acá, un ranchito allá. No eran una nación unificada. Quien los unificó fue el papá de Alejandro Magno, su nombre era Felipe. Cuando Felipe muere, Alejandro Magno, su hijo, toma el reinado en el año 336 a.C. y él es quien toma realmente a la nación de Macedonia, Grecia, y los hace como tal una nación poderosísima. Y ellos ya estaban cansados porque ya tenían como 100 años de ser atacados primero por Darío y luego por Jerjes y luego por Artajerjes, y ya estaban hartos.
Alejandro Magno toma ese odio que ellos tenían y termina unificando a la nación y los hizo una máquina de hacer guerra. Alejandro Magno entonces hizo lo que él quiso y en tan solo unos cuantos años él era el imperio más grande que el mundo jamás había visto hasta ese punto. Antes de conquistar a los persas, Alejandro Magno conquista a Egipto. Alejandro Magno conquista a Egipto en el año 332. Tan solo 4 años después de haber asumido el trono, 4 años después de haber asumido el trono de Grecia, él va, cruza el Mediterráneo y llega a África, llega a Egipto y conquista todo Egipto, una de las naciones más poderosas de aquel tiempo, y Alejandro Magno lo tomó. De hecho, en Egipto hay una ciudad que lleva su nombre, Alejandría. En esta ciudad de Alejandría es donde Alejandro Magno falleció a los 32 años de edad y hasta el día de hoy no se ha encontrado su tumba. De hecho hay muchos incluso documentales acerca de la búsqueda de la tumba de Alejandro Magno y no la han encontrado. ¿Okay? Muy bien, continuamos. En el año 330, 2 años después de que él toma a Egipto, toma o conquista a Persia. Tan solo 6 años después de haber asumido el trono, él ya había conquistado a Egipto y al reino de Persia. Tremendo. En cuestión a su muerte, bueno, vamos a leer el versículo 4. Y ahorita hablamos más de su muerte. Versículo 4. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. No a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Tremendo este versículo, se los explico. La profecía de Daniel nos muestra la exactitud que pasó con el reino de Persia y con el reino de Grecia. Exacto. Una precisión tremenda. El ángel que está hablando con Daniel le habla acerca de este Alejandro Magno y le dice: él va a morir, básicamente, y su reino va a quedar dividido, pero no entre sus descendientes. En cuestión a la muerte de Alejandro Magno, es un misterio de que murió. La versión más popular de la muerte de Alejandro Magno es que él fue envenenado. Esa es la versión más popular. Sin embargo, no se puede comprobar. Pero les voy a decir la que a mí se me hace más chistosa, hasta incluso cursi, pero muchos lo creen así, o sea, absurdo. Personas dicen que Alejandro Magno murió de un corazón roto porque no había más tierra que se pudiera conquistar. Ah, qué romántico, ¿no? Bueno, Alejandro Magno, el chiste es de que él murió y él muere sin descendencia. Algunas personas asumen que él sí tuvo una hija y un hijo, pero tampoco tenemos registro de que eso haya sucedido. Por lo tanto, consideramos que no tuvo descendencia. Y ciertamente, aunque lo hubiese tenido, su imperio no llegó a sus descendientes. La Biblia es clara. Dice la palabra de Dios en el versículo 4 que su dominio sería repartido hacia los 4 vientos del cielo. Esto no necesariamente está hablando del norte, sur, poniente y oriente, sino que está realmente diciendo que su reinado iba a ser dividido en 4 partes. Ahora, ¿en cuáles 4 partes? Bueno, tenemos un mapa para eso. Ok. Está medio feo ese mapa, pero ahorita ahí les va. Alejandro el
el Grande tuvo 4 generales principales. Él tuvo muchos generales, pero tuvo 4 principales. Sus nombres: Lisímaco, Casandro, Ptolomeo y Seleuco. Otra vez: Lisímaco, Seleuco, Ptolomeo y Casandro. Esos son los 4 generales principales de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno muere, el imperio se divide entre estos 4. Ptolomeo se queda con la parte de Egipto, que es esta zona rosita. ¿Sí? Toda esa zona rosita es para Ptolomeo. Y si ustedes ven, ¿dónde está Jerusalén? Ese es Jerusalén, todo lo rosita. Entonces Israel queda bajo el imperio de Ptolomeo. ¿Okay? Egipto e Israel quedan bajo Ptolomeo. La zona de color naranja, esa zona se le da a Seleuco y viene siendo lo que hoy es Irán, Irak, Siria, Asiria, y era la extensión más grande. Entonces Seleuco se queda con esa sección. La parte verde, ¿okay? Ahí, en esa parte verde, se queda Lisímaco. Lisímaco es quien se queda con la zona verde. Y Grecia Macedonia, es lo morado. En la sección de Grecia Macedonia se le da a Casandro. Casandro se queda con la tierra madre, ¿okay? De ellos. Se queda con Macedonia y Grecia. Lisímaco se queda con lo que es parte del mar Caspio y todo eso. A Seleuco se queda con la porción más grande, que es Irán, Irak, Kuwait, Omán, Yemen, todo eso, Arabia Saudita, todo eso se queda a Seleuco. Y Ptolomeo se queda con Egipto y con Israel. Así es como queda dividido el imperio de Alejandro Magno. Vemos la exactitud con la cual esta profecía sucede. Y esto se profetizó mucho antes de que sucediera. Cientos de años antes de que sucediera. El ángel le habló a Daniel y le dijo que esto iba a ocurrir. Y ahora históricamente ya lo podemos ver. ¿Por qué? Porque la Biblia es real. Las profecías son reales. Se cumplió tal cual como viene en la Biblia. Y lo podemos comprobar. Ahora veamos el versículo 5 para ya terminar con este asunto. El versículo 5 en realidad es una sección que llega hasta el versículo 20. Del 5 al 20 habla de un asunto muy peculiar. Vamos a leer el versículo 5 primero y ahorita les explico. Y con esto los vamos a dejar aquí para que la próxima semana podamos entender ya cómo vamos. Entonces es una introducción realmente el versículo 5 de los siguientes versículos, del 5 al 20. Vean el 5 como una introducción. Que dice el versículo 5: y se hará fuerte el rey del sur. ¿Quién es el rey del sur? Ptolomeo. ¿Okay? Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. ¿Quién es este príncipe que iba a ser más grande que Ptolomeo? El que se quedó con lo naranja, Seleuco. Ahora, se los explico de la siguiente manera. En el año 316, antes de nuestro Señor Jesucristo, hubo otro general de Alejandro Magno. Su nombre, déjenme ver es Antígono. Antígono I. Antígono I es también, o fue también, otro general de Alejandro Magno. Alejandro Magno, cuando él fallece, le dan el pedazo naranja a Seleuco. Pero Antígono I va y toma la posesión que se le había dado a Seleuco. Y por lo tanto Seleuco tuvo que correr por su vida.
Seleuco empezó a irse porque lo iban, o sea, venía Antígono, lo quería matar. Antígono se había quedado con la porción que le pertenecía a Seleuco. Seleuco corre, ¿y para dónde creen que corre? Para el sur. Entonces, cuando Seleuco busca refugio con Ptolomeo, su amigo, ¿okay?, ahí se queda. Y empezó a ser un príncipe de Ptolomeo. Perdió lo naranja. Se va al sur buscando refugio porque Antígono lo trata de matar. Cuando llega ahí con Ptolomeo, Seleuco hace trabajo de príncipe, hace trabajo de general militar también para Ptolomeo. Y él empieza a crecer, y empieza a crecer, y empieza a crecer. A tal grado que él eventualmente pudo regresar a la zona naranja y derrotar a Antígono. Y Seleuco se volvió a quedar con lo que se le había dado originalmente. Le tumbó el puesto a Antígono. ¿Okay? Entonces, el asunto es este. A pesar de que Ptolomeo le salvó la vida a Seleuco, salvándole la vida de Antígono, en contra de Antígono, llegaron a tener problemas. Ptolomeo y Seleuco eran bien amigos, ¿okay?, eran bien cuates. Pero llegó el momento en que ellos tuvieron ya problemas uno con el otro, problemas muy severos. Estos problemas abarcan los 400 años de silencio intertestamentario. ¿Okay? Y hay una guerra entre Ptolomeo y Seleuco. Eran amigos y de repente se empezaron a odiar y llegaron a ser peores enemigos. Y empezaron las guerras entre lo naranja y lo rosita. ¿Qué? ¿Y saben quién queda de por medio? Israel. Entonces, Ptolomeo va y quiere hacer una batalla y una guerra con Seleuco. Y obviamente iban todos marchando y pasaban por Israel. Y cuando pasaban por Israel para destruir a Seleuco, se echaban también a Israel. Y luego Seleuco dice: ok, tú me hiciste batalla, entonces ahí te va, venganza en contra tuya. Entonces Seleuco toma todo su ejército para ir a batallar en contra de Egipto. ¿Y por dónde tiene que pasar? Por Israel. Y los volvían a hacer pedazos. Entonces Israel quedaba en medio entre Seleuco y Ptolomeo. Entonces era una venganza uno contra otro. Ptolomeo iba, atacaba y se echaban a Israel de paso. Seleuco iba, atacaba a Ptolomeo y se llevaban a Israel de paso. Y esto sucedió por 400 años. Ya no era Ptolomeo primero, ya era Ptolomeo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Muchos Ptolomeos. Igual Seleucos, ya era la quién sabe cuántos, ¿sí? Entonces es una descendencia muy grande y todos eran Ptolomeos y todos eran Seleucos. Seleuco el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, todos esos. ¿Okay? Por 400 años Israel queda entre un rencor y odio entre estos dos secciones y siempre quedaba devastado. ¿Okay? Israel sufrió grandemente a manos de estos dos personajes y sus descendientes. ¿Okay? Esto es lo que sucedió con Israel. Ahora, eventualmente Israel queda tomado, ¿sí? Lo toman, y es cuando empieza también el asunto de los macabeos. Obviamente nosotros no leemos libros apócrifos aquí en esta iglesia, pero si usted quiere leerlo en casa, es una cuestión histórica del tiempo en que Israel ya de plano se ponen en rebeldía en contra de Asiria, es decir, los de Seleuco. Porque Seleuco había tomado todo lo que era Israel, invadió y lo había tomado. Entonces el tiempo de los macabeos es el final de esas guerras entre Seleuco y Ptolomeo. Durante esos 400 años, Seleuco y Ptolomeo trataron de hacer la paz un par de veces, ¿sí? Sus descendientes trataron de hacer la paz.
¿Y cómo era la forma más fácil de hacer paz? En aquellos años era, pues, emparentarse. Si tu hijo se casa con mi hija, mira, paz. Y esto es lo que sucedió. Y la Biblia, aquí en Daniel capítulo 11, nos habla de ese tema. De hecho, hay las dos ocasiones que eso se trató de hacer para hacer la paz entre las dos secciones, entre los dos rivales. La primera era por medio de Berenice. ¿Okay? Berenice, ella fue la que ofrecieron para casarse, para tratar de hacer la paz. ¿Saben quién era la otra? Cleopatra. Okay. Entonces todo esto viene en la palabra de Dios, muy específico en Daniel capítulo 11. Por lo tanto, vamos a tomar nuestro tiempo, como ya lo mencioné. Ahora, del versículo 5 al versículo 20 de Daniel 11, son cientos de años que se abarcan ahí en esa sección. ¿Okay? Y como les dije, vamos a tomar nuestro tiempo. No creo que vamos a ver cada batalla porque fueron muchísimas y no. ¿Okay? Pero por lo menos las principales que sí vienen dentro de la palabra de Dios, esas son las batallas que vamos a observar conforme vayamos viendo estos siguientes versículos en un tiempo futuro. Entonces, como les mencioné, hermanos, no vamos a avanzar más allá del versículo 5, pero vean el versículo 5 como una introducción a estas batallas entre Seleuco y Ptolomeo. Estamos viendo, hermanos, que la palabra es verdadera. Otra vez, ¿cómo puedo esto aplicarlo a mi vida? No, es historia universal. Ya es historia, pero en tiempos de Daniel era profecía. Ya se cumplió. Y por medio de la arquitectura, por medio de la arqueología, por medio de todas esas cosas, podemos nosotros entonces ver que la palabra de Dios es verdadera. Muchas personas dicen, no, la Biblia no es verdadera. ¿Es ok? Daniel, su profecía abarca cientos de años a futuros de él. Y hoy día nosotros vemos que todo lo que se profetizó ya llegó a suceder. ¿Y con qué detalle? Mucho detalle. Se explica todo de estos 4 emperadores o reyes persas. Se explica que vendría Alejandro Magno, se explica que él no tendría descendencia, se explica que sería dividido su reino en 4, ya vimos, y luego a partir del versículo 5 hasta el 20 vemos los problemas entre esas dos divisiones. Ahora, la Biblia no nos habla de Casandro y Lisímaco, entonces no nos vamos a meter en esa parte de la historia porque, pues como la Biblia no lo refleja, entonces es irrelevante para nosotros. ¿Okay? Pero nos vamos a enfocar entre Seleuco y Ptolomeo hasta el versículo 20, que son los personajes, ellos y sus descendientes, los personajes principales. Ciertamente, hermanos, la Biblia es verdadera. Es verdad. Lo podemos comprobar, porque la historia lo corrobora. Como mencioné, Daniel capítulo 11 también incluye cuestiones de interpretación de segunda referencia. Es decir, cosas escatológicas. Y eso lo vamos a ver a futuro, específicamente con un descendiente de Seleuco. El descendiente de Seleuco es Antíoco Epífanes el cuarto. Cuando lleguemos a estudiar de Antíoco Epífanes el cuarto, entenderemos la tipificación escatológica que aún todavía no ha llegado a ser. La Biblia es verdadera y se comprueba en la historia. Vamos a terminar, hermanos, con una oración. Señor Padre, gracias le damos por esta realmente una introducción al capítulo 11 del profeta Daniel. Le pedimos, Señor, que nosotros por medio de su palabra podamos nosotros ver la veracidad de su palabra, la cual es siempre fiel. Y si fue fiel a los eventos históricos que ya sucedieron, ciertamente se va a mantener fiel a los eventos futuros que aún no han llegado. Gracias, Señor, por su salvación, por su palabra, por su regalo de la gracia. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.